Señal directa. Gracias por estar con nosotros de regreso aquí en esta señal de Canal 44 y a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, la Universidad la UDG Virtual tiene en estos momentos, empezaría a partir de mañana lo que es la maestría de evaluación. Pero antes hay unas jornadas de actualización y para ello ha invitado especialistas en la materia, gente que viene incluso de otros países para abonar precisamente al inicio de esta maestría donde pues ha respondido el público, sobre todo los profesionistas interesados en la materia, dígase ingenieros, contadores, abogados. Y bueno, para ello esta noche hemos invitado aquí a este foro. Está con nosotros Jerónimo Aznar y Teodosio Cayo Araya, expertos ambos en evaluación, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pues para que nos platiquen respecto a esas jornadas de actualización, ¿cuál es el tema central que habrán precisamente de dar a quienes se interesaron en participar en esta maestría? Bueno, el tema central va a ser metodología de valoración. O sea, cuando hablamos de valoración, hablamos de muchos tipos de activos. Normalmente, cuando se habla de valoración, se piensa más en activos inmobiliarios, ¿no? Sí. Pero hay muchísimos tipos de activos que además para el tasador son más interesantes que los inmobiliarios. Y después hay muchas metodologías también. Cada metodología se adapta o se puede adaptar a un tipo de activo y tal. Entonces es importante que los tasadores pues conozcan primero todas las grandes posibilidades que tienen de trabajo y después también todas las metodologías que pueden utilizar para afrontar ese tipo de trabajos. Así es. Y Teodosio, pues platíquenos, ¿qué tipo de activos podrían ser más interesantes que un inmueble que se pudiera evaluar? Efectivamente, la ciudad en general tiene una cantidad muy diversa de bienes. De hecho, si todos nos imaginamos en este minuto caminando por la calle, vamos a empezar a ver oficinas, locales, industrias, mobiliario, urbano. Es decir, hay una serie de cantidad de cosas que están asociadas a la ciudad, a todo lo que se desarrolla, y todo eso tiene un valor de distinta manera, incluso aquellas cosas que son o llamamos intangibles, es decir, cuánto vale la patente o la marca comercial de lo que estamos mirando o observando, o incluso aquellas cosas que tenemos que necesariamente abordarlas de manera sistemática o con distintos equipos multidisciplinarios, donde no solo interviene un ingeniero, un arquitecto o un constructor, sino que también interviene un economista, un contador, para lograr finalmente el valor que se está pidiendo, digamos, y para el fin que se está observando. Es decir, en realidad esto es un tema que es muy amplio, aborda muchos aspectos y adicionalmente tiene la importancia de ser un tema global. Y desde esa perspectiva, todo lo que se puede hacer en México tiene que ser interpretado y leído de la misma manera en cualquier otra parte del mundo. Y de esa manera tenemos que entender que todo esto está bajo una norma internacional de valoración que nos define las distintas metodologías, los métodos y la forma de abordar la valoración. Jerónimo, ¿las metodologías no cambian de alguna manera? Sí, sí que cambian, y cambian de una manera muy importante y cada día están apareciendo nuevos métodos, adaptaciones de metodologías que sirven para otros objetivos y que se están acoplando a la valoración. Hay un campo abierto de metodología muy importante, que es importante que los nuevos tasadores y que los tasadores antiguos lo conozcan. Y esta es un poco la idea que llevamos nosotros. Nosotros somos un equipo que estamos trabajando desde hace años y publicando distintos libros que vamos a presentar en esta reunión, y en esos libros presentamos todas estas nuevas metodologías, muchas de ellas basadas en metodología multicriterio, que es una metodología de ayuda a la toma de decisiones, y es importante que eso el tasador lo conozca y que sepa utilizarlo porque, como ha comentado el profesor Cayo, hay algo muy importante en la valoración actual, que es la importancia de los intangibles. Los intangibles hace unos años era algo que no se tenía en cuenta en la valoración y hoy es fundamental. Hoy en la sensación de valor de las personas el intangible es mucho más importante que el tangible. Y entonces poder cuantificar ese intangible, llevar el intangible
a números y meterlo en una valoración es importantísimo, y para eso hay toda una metodología desarrollada que es importante que se conozca y que se trabaje con ella. Quizás se me viene a la mente el caso de Notre Dame, ¿no? Que intangible, la verdad, increíble saber cuánto realmente lo que se puede evaluar, el daño causado por ese incendio. Nosotros hemos trabajado mucho en eso, y es lo que se llama en valoración de inmuebles singulares, en la cual, aparte del valor inmobiliario que ese inmueble tiene, pues tiene un valor histórico, un valor artístico, que eso los métodos tradicionales no llegan a captarlo, y hay que captarlos a través de estas metodologías nuevas. Hay un caso curioso que siempre llama mucho la atención, siempre que hablamos de él, que es el tema de valoración de futbolistas. Nosotros estamos trabajando en valoración de futbolistas. Cuando trabajas en la valoración de un futbolista, no solamente tiene valor porque es un hombre que mete goles, sino también tiene valor porque es un hombre disciplinado, porque es un hombre que tiene liderazgo en el equipo, que es capaz de arrastrar. Entonces, esas variables cualitativas hay que cuantificarlas y meterlas en la valoración. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando fundamentalmente, en ver cómo se hace eso. Y eso es lo que mañana vamos a hablar sobre ello, y esperamos que podamos seguir trabajando más en la maestría aquí en Guadalajara en ese sentido. Teodosio, a veces queda la sensación como que quizás tendría que intervenir más los evaluadores, ¿no? Porque hay cosas que de pronto se van por las nubes, o al menos es la percepción que tiene el ciudadano. Les pongo un ejemplo. El caso de la vivienda en Jalisco, que ha alcanzado por momentos precios que pudieran considerarse desproporcionados. ¿Qué opina al respecto? Sí, bueno, hay diferentes temáticas sobre las cuales uno puede ir monitoreando el comportamiento de los valores. El mercado, por supuesto, es un elemento fundamental en cuál es el valor final que ese mercado estaría dispuesto a pagar por el bien. Lo que no quita que el precio final sea distinto a ese valor, ¿ya? Y lo mismo con el costo que esto puede tener. Es decir, son elementos que, si bien se parecen en su generalidad, pero en el día a día, por supuesto, intervienen de distinta manera. Para eso es fundamental que, por ejemplo, una persona que tiene interés en vender, arrendar, en poder invertir, sepa anticipadamente si esa inversión efectivamente va a tener un nicho de mercado que va a poder recoger eso, porque si no, perfectamente podría pasar que esas inversiones se pierden y no logran el objetivo que perseguían, o al revés, que quedan subvaluadas respecto a lo que realmente un mercado podría estar dispuesto a pagar por ese bien. Y ahí es muy importante también entender que todo este tipo de valoraciones, si bien se basan en muchos elementos que son tangibles, números, metros cuadrados, cantidad de habitaciones, baños, en otros casos también son elementos que son de la parte cualitativa, de las sensaciones, como decía el profesor Aznar, que tiene que ver con cómo es el mercado, cómo las personas perciben esta vivienda, cómo las personas perciben este local comercial, esta industria o los distintos tipos de bienes que están en el mercado inmobiliario. Esas cosas también se llevan a una toma de decisiones y también interfieren en el valor final. Ahora, si estamos hablando de obras públicas que pudieran, por ejemplo, cortar una ciudad o intervenir ciertas áreas que la gente valora, como puede ser un parque, bueno, hay elementos también ambientales que considerar en la valoración, y a veces pasan a ser tan importantes o más importantes incluso que la construcción en sí. Por lo tanto, todos estos elementos deben estar incorporados y se tienen que ir revisando con la apreciación objetiva y bajo metodología que los valoradores obviamente pueden aplicar en base a lo que existe hoy en día y lo que también se está investigando. Hay mucha investigación que está en curso sobre ello. En México ha habido muchos debates sobre el crecimiento de las ciudades un tanto desordenados o sin planeación, como consecuencia de malas decisiones de algunos gobernantes. ¿Esto puede llegar a impactar o variar una evaluación de un bien inmueble? En este caso, sobre todo por su ubicación, vías de comunicación o el hecho de estar cerca de fuentes de agua, ríos que luego se inundan esos inmuebles. Sí, claro. Eso influye de una manera fundamental en el precio, en el valor y en el precio final de cualquier activo, ¿no?
no solamente en México, eso también está pasando en España. Últimamente hemos tenido una serie de avalanches y de riadas porque se ha construido en sitios donde no se debía construir. Y eso indiscutiblemente pues bueno, está afectando de manera sensible al valor de todas esas zonas y está imposibilitando que se desarrollen de una manera correcta algunas ciudades y tal. Eso es una enfermedad y es un problema de la mayoría de las ciudades, no solamente aquí, sino en muchos sitios donde no se tienen en cuenta pues, una serie de condicionantes, como decía el profesor Cayo, de medioambientales y tal, que hay que respetar y que no se respetan, y que al final influyen muchísimo en el desarrollo de las ciudades y en el valor de los activos. ¿Se devalúan las ciudades? Bueno, hay situaciones que considerar. Sí. Cuando se diseña una ciudad o no se diseña, efectivamente los planes reguladores podrían enriquecer o empobrecer ciertos lugares. Por lo general, lo que uno ve en el tiempo, si uno abre una ventana de tiempo, por ejemplo, de 10 años, los bienes raíces en general suben, porque hay una demanda que va en crecimiento y por lo tanto se hacen bienes relativamente escasos. Pero existen situaciones o existen elementos que son parte de la ciudad que podrían efectivamente afectar la calidad de vida, que podrían afectar, por ejemplo, la cercanía a un aeropuerto, la cercanía a una vía férrea importante o una zona industrial que inicialmente se proyectó aislada y que luego la ciudad la envuelve. Es decir, hay muchos elementos que si no están bien planeados, si no están bien dirigidos dentro de lo que es el programa de la ciudad, podría perfectamente afectar el valor o, si no lo afecta, podría cambiar sustancialmente el objetivo de ese lugar. Es decir, un barrio que se ideó inicialmente, por ejemplo, habitacional exclusivo, podría perfectamente, con un cambio en el plan regulador, cambiar a un área industrial o un área comercial, precisamente porque ya no se puede vivir en ese lugar con los conceptos que uno entiende que es un barrio residencial. Y por lo tanto, si bien podría desmejorar el valor del punto de vista residencial, pero a lo mejor tendría que mutar a un área más comercial. Exacto. Todas esas cosas son evaluaciones que se tienen que hacer. Obviamente una valoración dice del hoy, no del futuro, ya ahí sería una evaluación de proyecto, pero son consideraciones que se deben tener al momento de la planeación de la ciudad y al momento de la valoración. Un día platicaremos con más tiempo el caso de villas panamericanas, que decisiones precipitadas a veces, donde se planta un edificio por atender un Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, pasan los Juegos y viene el deterioro y hay casos como el que tenemos aquí, que tenemos 7 años sin poderlas ocupar, cuando se iba a destinar a ser vivienda precisamente porque se hizo en una zona de recarga. Finalmente, ya para despedirnos, porque en la tele vuela el tiempo, les preguntaría, ¿y cómo encuentran ustedes la materia de la evaluación aquí en México y Jalisco en concreto? Los profesionistas sobre todo, la parte de, tenemos gente que está estudiada sobre el tema, conoce de la materia, tenemos buenos evaluadores, esa sería la pregunta. Bueno, yo llevo bastantes años, yo diría casi 20 años, viniendo a México a impartir cursos de formación a tasadores, evaluadores, y sí, veo que es gente preocupada, gente interesada, gente que está intentando estar siempre al máximo nivel en hacer bien las cosas. Es raro el curso, la vez que venga que no dé un curso, por ejemplo, yo de aquí me voy a León a dar un curso a tasadores sobre temas de valoración de negocios en marcha, y creo que sí, que se sigue manteniendo un nivel muy interesante y muy profesional. Y además yo quiero también un poco aprovechar estos minutos para animar a mucha gente a que se meta en este mundo, porque el mundo de la tasación es un mundo muy interesante profesionalmente y muy interesante en cuanto a conocimientos. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer, hay una gran cantidad de activos que se pueden valorar, de metodologías que aprender y de trabajos que hacer. Y eso es importante que lo sepa la gente joven. Así es. Así es. Y sobre todo porque pues ahí está la invitación, ¿no? Sí. 2 profesores expertos en la materia que tienen la universidad virtual y con quienes ustedes ya escucharon pueden charlar, actualizarse y por qué no meterse en este rubro que ya escuchó usted, tiene muchas aristas y es muy importante. Bueno, vamos a una pausa, pero no se vaya, tenemos más información para usted. Regresamos.